4 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Por supuesto, seguimos en De Buena Fuente con toda la información. Saliendo en estos momentos por la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color y también para repetidoras del interior de Nortevisión Satelital como Frontera Visión en Rosario de la Frontera. En radio nos escuchan en la 93.5 FM Atlántida, en la 100.1 FM La Muni en General Güemes y también en la 97.5 Cadena Atlántida en Rosario de la Frontera. Nos están viendo en vivo en Facebook a través de la página TV Canal 2 Salta y después al finalizar el programa pueden revivir nuestras entrevistas en el canal de YouTube Marcela Jesús Salta. Pueden leernos en www.elexpresodesalta.com.ar, así que por supuesto, como siempre, los invitamos a informarse con nosotros. Y ya lo decíamos, teníamos un gran invitado en nuestros estudios en estos momentos con nosotros. Le damos los buenos días al diputado Germán Rayé. Él es presidente del bloque justicialista Gustavo Sáenz Conducción, diputado y representante de General Güemes y está con nosotros. Muy buenos días, diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar acá en un programa que toda la vida le hizo la conducción Marcela. Sí. Ya me tirará la oreja porque me vive invitando Marcela y no podía, bueno, pero hoy ameritaba estar por esta situación que nos preocupa y nos ocupa a todos los salteños, como el conflicto de los docentes y del sector de salud de autoconvocados, ¿no? Así es, diputado. Nosotros ya lo hablábamos de los intensos días que hemos vivido desde el viernes hasta hoy y el viernes finalizábamos la jornada con el anuncio de esta reunión que convocaba el vicegobernador Antonio Maroco junto a legisladores, senadores y diputados en la legislatura salteña que finalmente recibieron y dialogaron con delegados autoconvocados docentes y le preguntamos, por supuesto, sobre esta reunión tan importante, qué fue lo que se habló, cuál fue el tenor de la conversación y, bueno, cuál fue esta acta resolutiva. Bueno, primero y principal decirle que los delegados que se sentaron en la mesa de negociación fueron delegados determinados por los 23 departamentos, hombres y mujeres que tenían la potestad de plantear la problemática y también tenían la autorización de la Asamblea de firmar si se llegaba a punto en común y de encuentro en el diálogo, de firmar un acta de acuerdo donde nos comprometíamos ambas patas, la pata política que representamos el Poder Legislativo, como así la pata de autos convocados, para poder ir avanzando en cuestiones de fondo para resolver y destrabar un conflicto que llevaba más de 40 días, un conflicto que afecta directamente no solo a la paz social, sino también a la necesidad de los chicos estar en las aulas y un conflicto que obviamente instala que hay una problemática que supera la frontera de la provincia, que es una problemática nacional en donde la inflación y las cuestiones macroeconómicas van minando las expectativas, las esperanzas y el esfuerzo de aquellos trabajadores que lógicamente los salarios ante un proceso inflacionario tan alto le resulta insuficiente. Independientemente que hoy Salta, y esto lo hay, un informe a nivel nacional en la provincia, que mejores acuerdos salariales se ha propuesto y se ha alcanzado en favor de la administración pública y en favor del sector docente, es insuficiente en la hora y en la realidad de mirar una economía que lamentablemente, y me duele a mí como justicialista, está quebrada y que nos lleva a esa permanente demanda social, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes participaron de esta reunión, diputado? Participó el vicegobernador, que tiene doble rol, Uh-huh. el rol de ser la segunda autoridad de la provincia, es el vicegobernador del Poder Ejecutivo y es el presidente natural de la Cámara de Senadores. Participó el presidente de la Cámara de Diputados, que en la sucesión de poder es la cuarta autoridad de la provincia. Participó el presidente del interbloque de la Cámara de Senadores, como así también el vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores,
y participamos el senador Carlos Rosso de Güemes como yo, diputado de Güemes, en esta oportunidad, ambos como presidente de la Comisión de Educación, uno de la Cámara de Senadores y el otro de la Cámara de Diputados. Bien, ¿y cuál fue el punto de mayor polémica a la hora de hablar? Quizás el que llevó más tiempo discutir y consensuar un punto. Muchos puntos surgieron, muchas resoluciones, la necesidad del cambio indudablemente de, de algunas asimetrías que existen desde hace muchos años, no desde ahora, desde hace muchos años en cuanto a la liquidación del salario docente, en cuanto a cómo se interpreta la zonificación de la docencia, zona desfavorable, zona inhóspita, zona de frontera. Se discutió también, que fue el eje de la discusión, el no descuento de los días no trabajado, la modalidad de recuperación de los contenidos y del concepto, en donde el Ministerio de Educación imponía, ante una norma que era la resolución 159, cómo iba a ser la modalidad, y ellos planteaban que ellos proponían otra modalidad. Entonces nosotros aceptamos que la propuesta de recuperación de contenido la hagan ellos. Bien. La hicieron en base a un antecedente que ya existía del año 2021, y a partir de ahí fuimos desarrollando temas, incorporación de ello a la mesa permanente de diálogo. La próxima mesa la vamos a tener el día 26 de junio, donde avanzaremos sobre 2 ítems más. Nosotros lo que sí le hemos planteado y hemos hablado siempre con responsabilidad, y digo nosotros porque toda la mesa que estuvimos ahí, que también representamos la voluntad del gobernador, porque el gobernador entendió que lo que no pudo solucionarse desde lo técnico se debía solucionar a la política. No es casual que en esta mesa hayamos participado las autoridades que le nombré. Vamos a ir avanzando en esos ítems. Hay una situación bastante particular, por ejemplo, que el docente de escuela primaria tiene un régimen jubilatorio distinto al docente de escuela secundaria por ser de docente zona desfavorable, que eso vamos a tratar mañana sobre tabla, una declaración pidiendo a las autoridades nacionales que cambien la modalidad jubilatoria. Habían cosas que le correspondían a Nación. Sí, porque ante igual situaciones tienen que tener el mismo tratamiento, digamos, Bien. ¿no? Un docente secundario en zona desfavorable cumple el mismo rol y tiene el mismo desgaste y la misma responsabilidad que tiene un docente de escuela primaria. También hablábamos de ítem en cuanto a las horas de los docentes de jornada simple, que no alcanzan a cubrir determinadas cargas horarias, y por eso también se le cae mucho el salario, llegar al 27,5 en cuanto al básico. Bueno, muchas cuestiones que nosotros fuimos dándole forma a esto y fuimos hablando que eso hay que ir punto por punto, que no se puede de golpe subir 4 o 5 puntos porque impactaría directamente en el presupuesto del Ministerio de Educación y afectaría en gran medida la imposibilidad de poder pagar los salarios. Bueno, esto lo vamos a ir trabajando este año, mejorando, entiendo yo, 1 o 2 puntos, y después en el presupuesto del año que viene se pondrá foco en eso para llegar al tope que ellos consideran que sería lo justo y lo correcto. Bueno, es muy amplio, ¿no? Hay resoluciones, hay disposiciones, la 698, 690, distintas disposiciones, no quiero errarle al número, que a lo mejor el televidente normal no la entiende, que son ítems que van en todo lo que hace a la liquidación y a los logros salariales que el docente espera alcanzar. Bueno, nosotros abrimos la discusión en todo el frente, no limitamos a escribir en el acta todos estos puntos, creemos que todo, si hay un sentido de coherencia, nos puede llevar a equiparar y a nivelar esa asimetría que existe desde aquella época del año 2006-2007,
que fue la primer lucha dura de los docentes. Ujú. Recuerdo yo en aquella noche que la denominaron Noche de la Tiza. Así es. A mí en esa época me tocó ser intendente de un pueblo, así que no intervení directamente en el conflicto porque no estaba el legislador, pero si hubiera estado, lógicamente me hubiera tocado estar en la Comisión de Educación, porque hace muchos años que la integraba esa comisión. Este año no quería estar, al irse el diputado Paz como sector de gobierno de ANTA, de Joaquín Ben González, el ministro y el presidente de la Cámara me pidieron que pueda integrar esa comisión, por eso la estoy presidiendo, porque hay muchos años de experiencia en el tema, pero yo vuelvo a repetir y volver a lo mismo, ¿no? La construcción de cualquier discordia y los puntos de encuentro se la consiguen a través del diálogo y del consenso, y es lo que nosotros hemos buscado el día viernes, ¿no? Bueno, diputado, particularmente cuéntenos cómo fue el compromiso que se asumió desde ambas partes, porque se dejaba aclarado en esta acta que el acta, el pliego, el acuerdo iba a ser discutido en Asamblea Provincial Docente, que es la que se llevó a cabo en Campo Quijano, y de ahí ellos le iban a informar a ustedes cuál era la resolución de esta asamblea, porque hoy día lunes hay algunos docentes que ya volvieron a las aulas en confianza quizás con ustedes, que fueron los que se sentaron el día viernes asumiendo este compromiso, pero sí pidiendo particularmente dos puntos importantes. Uno, que era que finalmente se derogue la resolución ministerial 159 y que se rectifique, si se quiere, este acuerdo en una resolución ministerial que es la 163. Hoy debería estar ya oficializada en el boletín oficial, pero hay docentes que siguen convocando al paro, a movilizaciones, tanto a la Plaza 9 de Julio como a Granbur. O sea, hubo respuestas dispares, si se quiere, al acuerdo. ¿Qué era lo que se le había informado a ustedes en esta reunión del día viernes? Bueno, primero eso, ¿no? Que ellos representaban la voluntad de los delegados y que iban a ser indudablemente voceros en la asamblea y que iban a explicar todo el proceso. Eh, para nosotros este conflicto es una situación seria, y esto yo lo quiero decir mirando a la cámara. No lo tomamos a la ligera en decir que simplemente hemos articulado para destrabar el conflicto y borrar después con el codo lo que nosotros hemos firmado en un acta. Vamos a ser los primeros actores y quedamos ya comprometidos siendo primeros actores en esta situación. Siempre van a tallar dentro de estas cuestiones las desconfianzas. Aparecen abogados que son los iluminados de resolver la problemática social y muchas veces, y perdónenme a los abogados, yo los respeto a todos, pero muchas veces los abogados, en vez de buscar la buena fe en los actos, muchas veces buscan cuestiones donde no prima cuestiones de derechos, sino que prima la voluntad. Y esto es lo que yo quiero decirle a esos abogados que hoy asesoran. Hay una voluntad expresa, escrita y firmada, o sea, acá no hay ilegalidad en lo que nosotros hemos hecho bajo ningún concepto. Usted habla de abogados que se pronunciaron públicamente luego. Sí, que hoy están apoyando y insistiendo que el paro debe seguir, que esta acta no tiene ningún valor. Y imagínense, si no tiene valor, la firma la segunda autoridad de la provincia en su carácter de vicegobernador y de presidente natural del Senado. La firma la cuarta autoridad de la provincia en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados. La firma el presidente del interbloque de senadores. Quiérase, póngame como presidente del bloque mayoritario de la Cámara, sí, que representan 30 voluntades, y la firma el presidente de la Comisión de Educación de ambas cámaras. O sea, nosotros somos llave en la política educativa y en las cuestiones de discusiones presupuestarias. Entonces, y toda avalada por el gobernador, porque el gesto de cambiar la resolución del ministro un día domingo, publicarla en el boletín a las 12 de la noche del primer día hábil de la semana, habla de que indudablemente atrás de nosotros está el gobierno, que va a consentir todas las cuestiones
de estas negociaciones. Entonces, ¿yo qué le quiero pedir al docente que todavía no retornó al aula? No están obligados en creernos, pero tengamos un gesto de buena fe de ambas partes. Hoy han conseguido lo que muchos años la política le negó, que era sentarse en una mesa con representantes de la política. Hoy se sentaron, hoy dialogaron y crean que la búsqueda de todo esto es una solución definitiva. Las asimetrías tienen que acabarse y el docente, que es el pilar fundamental en la construcción de una sociedad, porque enseña, educa, contiene, afectivamente participa en la vida de los chicos y de los ciudadanos, el docente tiene que estar bien reconocido y en ese sentido quiero yo en nombre no solo del gobierno provincial, sino en nombre del Poder Legislativo, garantizar que vamos a ser muy serios en el tratamiento y en el trabajo de todas las mesas que ya están convocadas y que tienen fechas prefijadas, ¿no? Usted hablaba de esta cuestión de la credibilidad, la confianza. Recordemos que esta reunión se da al finalizar casi la quinta semana de paro consecutivo de los docentes autoconvocados y nosotros veíamos en escena a 3 ministros llevando a cabo el diálogo, las conferencias de prensa o hablando por lo menos con los medios de comunicación, que eran Roberto Di Bassur, Matías Canepa y Ricardo Villada, y lo que vimos el día viernes fue un cambio de los actores que pasaron en escena en nombre del gobierno a generar los diálogos. Lo hablábamos, en San Antonio de los Cobres fueron directamente Camacho, Peña y de los Ríos, y los legisladores pasando a tener un rol central, usted los mencionaba, y junto al vicegobernador. Hay un cambio en la mirada del gobierno. Tiene que ver con esto de que usted me decía, faltaba política para resolverlo. Sí, porque yo siempre digo, ¿no? Donde la mirada técnica no resuelve, la resuelve la política. La política siempre es el arte de lo imposible, o sea, de hacer posible lo imposible. Y hoy nosotros en ese sentido creemos que hemos recurrido a tener esta oportunidad de dialogar, porque el gobernador también nos autorizó, ¿no? Yo le voy ¿Fue un pedido del le gobernador? le voy a contar una A infidencia. ver. El día miércoles dialogamos este tema con el gobernador y nosotros le pedimos que estas negociaciones las fortalezcamos de la política. El gobernador lo entendió, lo comprendió perfecto, quería resolver el tema con los docentes. Él siempre remarca lo mismo: yo soy hijo de una docente y con el sector que menos conflicto quiero tener es con el docente. Valoro mucho a la docencia y a veces, y yo hace rato decía, no usaba un término del feedback, a veces el mensaje que se transmite del equipo no llega como debería llegar a la cabeza y puede pasar, ¿no es cierto?, que ese desentendimiento genere un delay en la respuesta, ¿Es ¿no? porque hay diferencias en el gabinete o en la mirada de los ministros? Yo creo que más allá que hay una diferencia, los ministros son conscientes que hay una situación muy compleja y muy difícil nacional. No hay una proyección fidedigna de lo que va a pasar. Tengamos en cuenta que en marzo hablábamos de que íbamos a tener una inflación de menos de un 100% y hoy ya estamos llegando a un 47%. Los aumentos que se vienen dando de enero a hoy van a llegar a un 69%. Hoy hablamos de un 34%, pero no contamos el aumento que hubo en enero, en febrero, en marzo, que entre la suma de esos aumentos más los de hoy vamos a estar en un 69%. O sea, seguimos estando arriba de la cota de la inflación, pero lógicamente cuando no hay regla de juego clara, los ministros deben cuidar la caja, porque no solo es una cuestión salarial, ¿no? También el Estado tiene que seguir funcionando, los hospitales tienen que tener insumos, las escuelas tienen que tener las reparaciones, tienen que tener los merenderos, tienen que tener los comedores. Pero fueron dos miradas distintas para resolver el conflicto, porque nosotros las semanas pasadas, hasta la última conferencia de prensa fue cerrada,
sin un diálogo directo. En cambio, Sí. esto fue directamente sentarse, era un diálogo político directamente lo que primó. Que si usted busca y ve yo en un programa periodístico de una Ujú. radio conocida que es Salta, hace 4 semanas cuando empezó el problema, yo dije que este problema se resuelve desde la política, ¿no? Sí. Yo ya lo había hablado de este tema, yo creo mucho en la política, vengo muchos años ejerciendo cargo público, elegido por la gente, no impuesto por nadie, y uno va interpretando lo que la gente nos pide. Yo creo que el gobernador es un gran interpretador de esto, por eso Gustavo permanentemente se autoconstruye. Ujú. Pasó momentos difíciles, cuestiones donde le tocó perder elecciones, donde tuvo que enfrentarse a figuras que, que en el momento del enfrentamiento eran estrellas en la mirada provincial, y bueno, logró conseguir de ser el intendente capitalino, luego salir gobernador. O sea, es un hombre que sabe caminar en la política. Por ahí él se apoyó mucho en su estructura, en su gobierno. A mí me pasó cuando era intendente. Yo siempre uso una frase que le repetía a un político conocido de aquel Salta. Muchas veces el árbol tapa el bosque. Ujú. Y Gustavo es un hombre popular, es un hombre que le gusta estar con la gente. Y yo creo que Gustavo, al salir y al percibir ese malestar social, percibió en primera persona Mm. lo que a lo mejor a él, los que lo informan, le decían, es más una cuestión netamente política, infiltrado, que acá hay gente de otros partidos que buscan desestabilizar tu gobierno. Y es verdad, hubo mucho infiltrado, pero Pero eso no tampoco, ayudó a resolver pero no lo que ayudó a pasaba. resolver. Entonces, nosotros nos sentamos con la docencia genuina, Bien. sin infiltrados, sin movimientos sociales, sin nada, y discutimos, hablamos, y creo que se logró un consenso que en el tiempo va a demostrar que valió la pena, ¿no? Usted justamente, bueno, es presidente del bloque justicialista, es un dirigente del peronismo, y el peronismo siempre habla de la unidad de concepción, ¿no? ¿Cree que le falta un poco eso al gobierno de Gustavo por Eh, estas diferencias entre los ministros, entre los funcionarios? ¿No le falta quizás una impronta más del proyecto político? yo creo que la verdad que yo no me gusta hablar nunca yo del otro poder, porque el diseño de la política y la elección de los colaboradores es la potestad absoluta de quién es la cabeza, ¿no? Ujú. Pero yo sí creo que hay mucha disparidad de opiniones o de pensamiento. No se olvide que Gustavo no representa solo el peronismo, Ujú. representa muchas ideas de distintos partidos que adherieron a la figura de Gustavo. Entonces hay una mirada muy general y muy amplia, y es muy difícil moverse sin generar indudablemente Mm. desequilibrio o grieta dentro de la estructura que uno conduce, ¿no? Eh, a veces uno tiene diferencia, porque en el caso mío, en lo personal, Sí, puedo poner un ejemplo hasta chistoso. O a sea, ver. yo tomo mate con edulcorante y por ahí me traen el mate con azúcar. Ujú. Y como yo digo, se incorporan nuevos actores, y le digo, no, que a mí que me atienda la señora de siempre, no la voy a nombrar, porque ella me conoce los gustos, por ejemplo. Bien. ¿Me entiende? Y a veces pasa esto, a veces un ministro piensa y pone una impronta, Ujú. tiene una mirada más radical de un conflicto, otro ministro tiene una mirada más humana de ese conflicto, y bueno, y hay que surfear sobre esas situaciones, O ¿no? hacer un recambio, ¿no cree? No, para Y eso adecuarse. no lo puedo opinar yo. Yo creo que el gobernador lo evaluará, Ujú. y la decisión la tomará él, ¿no? Ujú. Yo quiero ser muy prudente en esto, Bien. porque
Lo que yo puedo decir puede ser bien tomado o mal tomado. Entonces, Bueno, usted hablaba recién de esto que se habló mucho de la participación de dirigentes políticos, de movimientos que quizás fogoneaban. ¿No fue un poco un fantasma que se buscó construir sobre los docentes? Porque ustedes hablaron con ellos y justamente eran delegados genuinos, autoconvocados, y fue algo que finalmente terminó por no ayudar, ¿no? Por generar algo como, esto es un conflicto político pero partidario, no político en el sentido que hablábamos recién. lo que pasa es que el conflicto empezó fuertemente unos días antes de la elección Ujú, y se pensó y se subestimó el conflicto pensando que era una cuestión netamente electoral. ujú. Cualquiera que hagamos una lectura decíamos, estamos a unos días de la elección y esto puede ser electoral. El tema es que después de las elecciones el conflicto continuó, pese a que nuestro gobernador ganó con una contundencia, ganó en todos los municipios, ganó en todos los departamentos, el conflicto continuó. En medio del conflicto empezaron a aparecer banderas de distintos partidos, partido de izquierda, movimiento, de esto, de aquello. Y lógicamente, en un análisis rápido, pareciera como que era una movida más postelectoralista, de desgaste de la figura de un Ujú. gobernador que venía genuinamente legitimizado por el pueblo y nos quedamos, porque también uno debe hacer mea culpa, ¿no? Sí. Nos quedamos con esa mirada. Ahora, cuando uno se sienta en una mesa de diálogo y habla con la docencia genuina, como nos pasó el día viernes, encontramos la punta del ovillo y nos damos cuenta que hay otras situaciones que es lógico y que queremos atender y que queremos resolver y que queremos que se vaya encontrando puntos de encuentros para que no solo la discusión sea salarial, no solo la discusión sea paritaria, sino que también haya una discusión de toda una transformación que debe tener el sistema educativo, en donde fortalezca institucionalmente a la escuela, a los colegios, a los terciarios, y todo va encadenado a la necesidad de crecimiento que hoy tiene la provincia, ¿no? Ujú. Formación en cuanto a la explotación minera, de todo lo que es la economía del conocimiento, exportación de la materia gris, como le decimos nosotros, formadores de cibersistemas, bueno, muchas cuestiones que por eso también entran otros actores en esta negociación, el turismo, la minería, entonces por eso está el ministro Peña, por eso estaba el ministro de la producción, por eso... Se aceleró un poco todo esta resolución cuando se intensificó el corte en San Antonio de los Cobres en esta ruta del litio 51. No, porque ya había una intencionalidad de mucho antes de que Ujú. participe la política, ¿no? Ajá. No, eso yo quiero decirlo porque si no estaríamos diciendo que ante una presión constante nosotros inventamos un diálogo y eso le quitaría empatía a una problemática que queríamos resolverla, ¿no? Sí creo que esta situación puso también en escena otras cuestiones y otras debilidades Sí. que la tendremos que ir analizando y la tendremos que ir corrigiendo, ¿no? Bien. Quería consultarle también por esta cuestión de el diálogo con delegados que son autoconvocados, ¿no? Ya sabemos que en la política se viene intensificando una crisis de la representación desde distintas instituciones, la gremial no escapa, esto es consecuencia un poco de eso. Ustedes pudieron hablar con los docentes con respecto a esta figura. Ellos, de hecho, cuando pedían el diálogo con el gobierno, que decían no nos llaman, no nos convocan, no dialogan, se remitían a un antecedente en 2014, en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, cuando sí hubo un diálogo directo con delegados autoconvocados. ¿Qué pasa con esta Y de situación? ahí surge el autoconvoco de la plaza, y surge Citesa, y surge otro gremio. Pero el problema es que muchos actores en este conflicto social después desconocen Ujú. la- las representaciones, ¿no? Y ya sienten que esa
que esa entidad sindical, gremial o el reconocimiento de esas personas que en su momento fueron delegados pierden legitimidad. Entonces, bueno, vuelven a surgir nuevos actores. Por eso nosotros en ese sentido hemos aclarado, cuando antes de empezar la reunión, Sí. quienes estuvieron en la mesa eh, y, y reafirmamos lo que ellos nos plantearon, ¿no? Que venían representando los 23 departamentos, porque pasó ya, y esto quiero decirlo, Sí. que muchas veces van surgiendo diversos actores, entonces hoy nos sentamos con, no a nosotros nos pasó, pero sí al Ejecutivo, Sí. se sentaron con 5 actores, el día siguiente aparecieron nuevos actores con nuevos pedidos, al otro día aparecieron otros actores, hubo 4 reuniones, tengo entendido, si no nos mintió el ministro Villada, hubo 4 reuniones con autos convocados desde el gobierno, pero lo que los autoconvocados querían, y en eso nos lo dejaron muy claro ese día de acá al frente en la legislatura, ellos querían hablar con la política, no querían hablar con los técnicos. Y en la mesa hubo mucho tecnicismo y poca política. Bueno, el día viernes hubo la política Al pura. revés. Y bueno, y espero que eso sirva. Yo ya escuchaba recién a una vocera de un autoconvocado que una parte de la docencia va a seguir en paro, va a seguir en lucha, porque los abogados le aconsejaban que hasta que esa acta no aparezca en el boletín oficial. Sí. Yo creo que esa acta, no sé si hay una figura que pueda hacer, aparece un acta de acuerdo en el boletín oficial, no me consta que haya ocurrido eso así. Sí puede ser una comunicación oficial del gobierno, donde hay un reconocimiento de ese acta de acuerdo, ¿no? Bien. No lo sé, no sé cómo serán los pasos. De hecho, este sector que usted menciona, que es el que está convocando a continuar con el paro, a movilizarse, de hecho en esta mañana lunes, habla de que en la mesa del día viernes no se discutió un aumento salarial netamente. No, eso se dejó en claro, que se aceptaba y que la discusión venía, iba a seguir de los carriles normales a las paritarias, Sí. que nosotros íbamos a discutir las diferencias de los ítems que hacían al sueldo básico, ¿no? Bien, bien, se Que discutieron ítems para ítem incrementos. para incrementar indudablemente el punto de partida hacia las paritarias. Las paritarias son negociaciones a partir de un proceso inflacionario que surge ante la necesidad de un aumento salarial. Lo otro es la asimetría de valores de un docente a otro a partir de no mejorar esos ítems. Nosotros hemos hablado, creo que nosotros hemos tocado el riñón del problema, Bien. mientras que esto es una problemática de la economía. Este es el riñón del problema. Nosotros hemos abierto el diálogo al riñón del problema. Bueno, lo escuchaba en días atrás en otros medios de comunicación hablar a Santiago Godoy, que fue presidente de la Cámara muchos años, y él, bueno, hablaba del rol que tenía en en otro tipo de estos conflictos, el rol que tenía la Cámara de Diputados, que convocaba, que dialogaba. De hecho, en la misma noche de las tizas se hablaba de que hubo legisladores que también fueron parte de los diálogos luego de, bueno, de lo que fue como la represión, la noche de las tizas. ¿Cree que hay una autocrítica que tiene que hacer hoy la Cámara de Diputados, de Senadores, los legisladores? No, no, a ver, siempre la autocrítica hay que hacerla. Eh, Mi abuela decía que para estar bien peinado había que mirarse al espejo. Bueno, no es mi caso, pero como diciendo que si uno no se mira y no ve dónde está fallando, no encuentra indudablemente esa autocrítica que nos permita construir para mejor, ¿no? Yo creo que todo el aporte que pueda hacer el sector político hay que tomarlo y hay que leerlo quien lo hace. Godoy tiene mucha experiencia en esto, tuvo mucha cintura política, no es fácil presidir 20 años una Cámara, le dio una impronta a la Cámara donde muchas veces las decisiones él las tomaba en primera persona. Hoy tenemos otra conducción a la Cámara en donde la decisión la toma
prácticamente un cuerpo colegiado, no se impone posición. Ujú. Y nosotros todo el tiempo hemos mirado el conflicto, este, no como espectadores de lujo, sino con la preocupación de que íbamos a esperar el tiempo del gobierno para involucrarnos o no. Bien, Vimos que no avanzaba, que esto quedó estancado, quedó en un punto muerto y necesitaban poner la primera para que el auto vuelva, el conflicto vuelva a tener indudablemente los consensos y ese movimiento en el diálogo para poder salir de esta situación incómoda. bien. Lo hicimos y bueno, y espero que los docentes vayan interpretando, entendiendo y creyendo que también en la política hay gente seria que queremos soluciones, ¿no? Bueno, diputado, le quería consultar también por lo que fue el tratamiento de la ley antipiquetes o ley de convivencia social, ¿no? Que surge de diputados, pasa para el Senado y finalmente hay un veto parcial, ¿no? Por parte del Ejecutivo, por parte del gobernador. ¿Cree que esto habla de que no fue el mejor tratamiento el que se le dio a la ley? Mire, a lo mejor nosotros nos equivocamos en el tiempo de tratar la ley, pero había que tener una ley. Tenga en cuenta A ver. que ya en enero se había hecho un protocolo de regulación de las protestas sociales, Ujú. un protocolo que firmó el Poder Ejecutivo con las cámaras empresariales, con diversos actores sociales, este, con la justicia, con la corte, pero nosotros también necesitábamos, a través de una ley, regular un protocolo o darle un marco institucional con una fuerza de ley a ese protocolo. Ahora, esto no se lo hizo para aplicar en el sector docente. Lamentablemente parecía que sí, Sí, justo por el sí, contexto. sí, por eso erramos a lo mejor en el tiempo, ¿no? Ujú. Y me hago cargo yo también, ¿no? De lo que a mí me toca. Erramos a lo mejor en el tiempo, pero esto en una sociedad convulsionada vamos a tener problemas. Nosotros tenemos que dar dos garantías constitucionales a nuestros actores. Primero, el derecho al reclamo. Ujú. Las protestas tienen que ser genuinas. eh, y segundo, la libertad del tránsito a quienes no están en esa propuesta, ¿no? En esas protestas, ¿sí? Yo creo que esas son las dos cosas fundamentales que tenía la ley, más allá de otro protocolo que había que avisar las calles, pero yo le quiero contar, en ese sentido no era malo, ¿no? No era avisar por pedir permiso, era para organizar, porque fíjese hoy a lo mejor se nos ocurre cortar la calle Mitre, Ujú. donde pasa el 5A, pasan varias líneas de colectivo. Y le generamos un problema a los padres y a los chicos, sobre todo a los chicos que se manejan solo en la ciudad, en qué parada siguiente pueden tomar el colectivo, Ujú. o cómo hace el rulo el colectivo para pasar por las paradas siguientes. Entonces, Pero bueno, esos generamos, artículos fueron de los que sí, se vetaron, por ejemplo. generamos un caos institucional. Bueno, todo eso se vetó y quedaron en pie las dos cosas fundamentales que le digo, el derecho al reclamo, el derecho a huelga, el derecho a expresarse y la libertad Porque es una ley que ya está del tránsito. promulgada. Ya Sí, se promulgó con los artículos vetados con los que se reivindican y le da poder al ministro de Seguridad, al Ministerio de Seguridad para ser la autoridad de aplicación. Pero, ¿qué va a pasar con eso otro? Porque queda como al eliminarse varios artículos que quizás eran más específicos, que eran los inconstitucionales, ahora queda un poco más a la interpretación, ¿no cree? Con respecto al rol que va a tener el ministro de Justicia. sí, el ministro es un hombre con mucha coherencia y yo creo que todos los hombres que le toque después ir al Ministerio de Seguridad y Justicia tienen que tener ese equilibrio, ¿no? Ujú. Eh, el ministro de Seguridad es un profesor de Derecho Constitucional de la universidad, o sea, es un hombre que tiene una mirada y que conoce profundamente el derecho constitucional.
creo que no se equivocó en esto Ujú. y le agradecemos el aporte, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, en la legislatura tenemos un buen cuerpo de asesores que son abogados, hay diputados que son abogados, por ahí también la mirada puede estar errada y bueno, y corregir lo que hay que corregir también habla de la madurez, ¿no? Ujú. Y en ese sentido tenemos que ser muy maduros en cuidar los derechos fundamentales que están pregonados en nuestra Constitución, ¿no? Bueno, diputado, muchas gracias por venir. No, gracias por recibirme, muy, muy agradecido. Y saludo a Marcela. Le mandamos un saludo a Marcela y le agradecemos, por supuesto, al diputado Germán Rayé, representante de General Güemes, presidente del bloque justicialista Gustavo Sáenz Conducción, que estuvo con nosotros y habló de todo.